¿Qué son los péptidos? Para todas esas personas que tienen curiosidad, que ven que hay un montón de personas aplicándoselas. Los péptidos, por cierto, nacieron en la guerra porque se necesitaban super soldados. En la Segunda Guerra Mundial se adelantó muchísima investigación. ¿Cómo sabe un paciente o cómo sabe una persona que se está aplicando un péptido correcto? Son muchas empresas chinas que se dedican a eso. No todas están reguladas. Esos péptidos, de todo el tema como de bajar de peso. El primer medicamento que ha mostrado efectividad en cambiar el cómo esas hormonas tienen acción sobre el cerebro y el comportamiento hacia la comida. Una persona que es obesa, que tiene como solución hacerse una cirugía, ahorita puede tomar un camino para aplicarse péptidos. Totalmente. Vamos a tocar aquí un tema que ahorita también está muy común, que es la longevidad. Lo que más ha demostrado la ciencia que realmente tiene un impacto y que hace que las personas sean muy longevas es el cómo. Bueno, Caro, aquí tengo la oportunidad de estar contigo, me pone muy feliz que podamos aportar aquí muchísimo valor y hablar temas que ahorita mismo se vienen mencionando mucho, como lo son los péptidos, como lo son las células madre, como lo es la longevidad. Por eso, Caro, quiero que nos cuentes quién eres tú y qué has hecho en las últimas décadas de tu vida. Esteban, muchas gracias por la invitación a este podcast. De hecho, me encanta y cada vez que ustedes ponen algo, yo soy súper pendiente para ir a darle clic al link. Entonces, qué rico hoy ser yo la persona que está acá sentada y tener la oportunidad de contarles. Bueno, con respecto a esa pregunta que me estás haciendo, pues yo más que definirme como médica, me considero una curiosa de la vida, una persona amante de descubrir cosas nuevas, de aprender, de innovar, de ir más allá, de tomar riesgos que muchas veces otras personas no lo hacen. Súper. Y yo creo que eso es parte de mi propósito de vida y hace que lo que hago hoy en día como mi profesión tenga mucho sentido para mí. Súper caro. Hay algo en realidad que valoro mucho y me pone muy feliz que estemos acá porque, como yo te contaba ahorita detrás de cámaras, hay un tema que viene resonando mucho porque la gente muchas veces cuando escucha de péptidos cree que esto es como un tipo esteroides, que esto es como algo que acelera, ¿cierto? Y que que cualquier persona se puede aplicar. Y qué bueno que hablemos un poquito de esto. ¿Qué son los péptidos? Para todas esas personas que tienen curiosidad, que ven que hay un montón de personas aplicándoselas, ¿cierto? ¿Qué les podemos decir de esto? Bueno, los péptidos son moléculas que son muy chiquitas y están formadas por estructuras más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Okay. Hagámonos de cuenta que un péptido es como cuando vamos a armar un collar de perlitas. Entonces, cada perlita es un aminoácido y dependiendo de las perlitas que tú vayas juntando en el hilo, pues vas a tener un péptido diferente. ¿Listo? Okay. Que cada uno va a entrar a dar señales de todo tipo en el cuerpo de nosotros. Eso es un péptido. Súper. ¿Y cualquier persona se los puede aplicar o cómo sería en este caso? En teoría, sí, ¿cierto? Como todo en la vida y como cualquier medicamento, cualquier sustancia, pues vamos a tener en cuenta que hay unas indicaciones y unas contraindicaciones, pero si lo hablamos desde el punto de vista en general, sí. Claro, yo tengo entendido que los péptidos existen hace muchos años. ¿Por qué crees que últimamente como que salió un boom de esto, de un momento a otro? Bueno, yo creo que, Esteban, son muchas cosas como que se dan al mismo tiempo en el momento que estamos viviendo. Uno, que las personas pues se vienen sintiendo cada vez más enfermas y no han encontrado respuestas suficientes en lo que nosotros, digamos, desde la medicina convencional o tradicional les hemos podido ofrecer a los pacientes. Eso es lo primero. A eso le vamos a sumar que hay una convergencia supremamente grande con todo el tema de la tecnología y las comunicaciones. Entonces, eso ha hecho que esas barreras para acceder a cierto conocimiento ya se hayan roto. Okay. Y que las personas tengan ahora herramientas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es
otro hito histórico que llega a poner información de un nivel muy técnico al alcance de personas que de pronto, en este caso no van a tener formación médica, pero quieren aprender. Okay. Entonces son muchas cosas y a eso, pues lo que yo te decía, la gente se quiere empoderar, la gente ya no quiere esperar a que las cosas pasen o a que simplemente se van a conformar como te dio esto porque te tocó. No, la gente quiere tomar acción. Ok. Yo conozco mucha gente que viene aplicándose, por ejemplo, o hasta recetándose ellos péptidos de Sí. forma individual. ¿Qué se le puede decir, por ejemplo, a estas personas? Es decir, que no van a una consulta, no se informan, porque pues al final esto puede ser bueno, pero también tiene su lado negativo, ¿es correcto? Por supuesto, Esteban. Eh, en general, digamos que los péptidos son muy seguros cuando se aplican de la manera correcta, listo, y con la supervisión médica que los esté acompañando. Y aunque en la mayor parte de los casos puede que no pase nada grave, sí es importante que las personas que nos están viendo sepan que esas moléculas que son así de chiquitas son demasiado potentes y son capaces de dar señales muy grandes que van a alterar ejes hormonales, que nos van a alterar el sistema inmune o nos van a cambiar algunas formas en las que el cerebro, por ejemplo, se puede comunicar. Entonces es importante siempre tener conocimiento y tener alguien que los acompañe antes de tomar esas decisiones, a pesar de que la molécula parezca muy inocua. Claro, yo aquí tengo una pregunta. ¿Cuántos tipos de péptidos existen? Hay muchos. Demasiados. O sea, y cada día salen más moléculas nuevas porque los péptidos son una cadena de aminoácidos que no puede tener más de 50 perlitas. Listo, o sea, no puede haber más de 50 perlitas, pero hay muchos tipos de perlitas. Entonces, el solo hecho de que tú tengas dos cadenas con 49 aminoácidos exactamente igual, pero el 50 sea totalmente diferente del uno del otro, ya cambiaste el péptido. Ya Ok, es otra molécula totalmente distinta. ok. Entonces, eso es infinidad y más porque ya estos procesos se hacen a través de biotecnología y se pueden hacer muchas síntesis de cuántas moléculas se quieran desarrollar y estudiar. Ok. ¿Sabes qué? Me surge una pregunta. ¿Cómo sabe un paciente o cómo sabe una persona que se está aplicando un péptido correcto? Porque muchas veces, no sé, tú sabes que como se ve en el mundo estético, Sí. supongámoslo así, que hay doctores poco éticos, ¿cierto? Que a lo mejor trabajan con productos o algún tipo de servicios que no están Uh-huh. como permitido que ellos lo hagan, ¿cierto? En este caso, no sé, supongamos un paciente quiere empezar este procedimiento, resulta que un doctor estético, por ejemplo, o un amigo, un conocido le dice, mire, apliques estos péptidos. ¿Cómo sabe una persona que los péptidos, o sea, o los péptidos que se van a aplicar son Son buenos? buenos. Esa pregunta es súper buena porque pues ahorita estamos en un área gris, en donde en Colombia todavía estamos muy atrasados en la normatividad, pues y en Colombia y en gran parte de los países del mundo, ¿cierto? Entonces, ahí es súper importante que ustedes tengan la certeza de que realmente están en las manos de un buen profesional. Porque entender si un péptido es bueno o malo, saber cómo implica saber leer, por ejemplo, gráficas de laboratorio en donde el médico pueda entender realmente si el dibujito que le entregan corresponde a la molécula que le están aplicando el paciente, que conozca de cerca el laboratorio y sus procesos de manufactura, el modo en el que manejan el transporte, son muchísimas variables. Ok, Entonces, cuando tú me haces esa pregunta y uno inmediatamente piensa en el paciente que de pronto ya no tiene la capacidad de acceder a ese nivel de información tan detallada, se está corriendo un riesgo muy alto. Inclusive ok. los mismos médicos, si no son médicos que sean muy versados en el tema, Esteban, están tomando un riesgo gigante porque hay que tener muchísimo conocimiento de lo que se está adquiriendo y tienes que tener una relación directa con el proveedor. O sea, Ok, así de ese nivel. yo tengo una pregunta. Digamos que en temas de laboratorio, ya hay muchos laboratorios que están fabricando este tipo de productos, pues de Ujú. péptidos. Sí. Sí. Y
Me imagino que están contados los que son como los buenos, Total. o son muchos. No, mira que de hecho en Estados Unidos existe una página, una organización que se dedica a hacer como puntuación de la calidad de diferentes péptidos Ok, que son preparados de manera magistral. Cuando yo les digo magistral, es esos péptidos que se preparan en una farmacéutica, en un laboratorio específicamente para un paciente. ¿Cierto? Como cuando a uno la dermatóloga le manda una crema y ella nota todo lo que la crema va a ok, tener. Eso es un péptido que se prepara magistral o compounding, como se dice en Estados Unidos. ok, Entonces, hay un sitio en donde hay un ranqueo y hay unas opiniones, obviamente, como hacerte cuenta, un Trustpilot, ¿cierto? ok. Y donde te dicen la pureza, cómo son los efectos. Y ahí te das cuenta qué empresas son serias y qué empresas no. Mira que algo que me genera mucha curiosidad, porque ¿qué pasa? Como todo el tema médico, no sé, se pudo ver, por ejemplo, en la parte estética, el tema de biopolímeros en un Mm, momento, ¿cierto? Todo lo que es aplicado, claramente está como esa duda, como que, ay, güey madre, o sea, esto sí va a ser bueno, no va a ser bueno, esto apenas lo están estudiando. Por eso empezaba, ahorita yo diciéndote que los péptidos existen hace mucho tiempo, pero igual también que se está viendo, como eso está en un boom en este momento, hay muchas farmacéuticas, por ejemplo, que vienen sacando este tipo de productos sin total. tener ya muchos años como de experiencia por El tema. producirlos, por decirlo así, ¿cierto? Sino que, no sé, hasta empresas chinas Sí, sacando. total, y es una gran cantidad. O sea, son muchas empresas chinas que se dedican a eso y no todas están reguladas. Ese Correcto. es el tema. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Correcto, y muy bueno también resaltar esto a todas esas personas que tienen interés, porque claro, como muchas veces creen que también se pueden medicar solos, sin un acompañamiento, pues esto puede afectar. Total. Y hay otra cosa que es muy importante y es que, miren, cualquier persona puede tener una reacción alérgica a cualquier sustancia que exista. O sea, a un tipo de comida, a un medicamento, a un tipo de metal, ¿cierto? Y los péptidos no son la excepción a eso. Entonces, cuando un paciente toma la decisión de aplicarse un péptido, sin tener como ese profesional que sea ese lugar seguro en quien confiar, está corriendo un riesgo muy alto de que puede tener una reacción alérgica severa. Súper. Entonces, y eso pudiera no terminar muy bien, ¿cierto? En lo Entonces, personal, yo aquí llegué, mejor dicho, insistiendo que yo quería ya aplicarme péptidos. sí, Y me han llevado por un proceso muy riguroso, lento, pero detallado, que pues precisamente permita, claro, entender que sí lo puedo hacer, cuáles son los correctos para mí, y eso me encanta, Caro. absolutamente, y para eso estamos, para cuidarlos. Caro, contanos aquí un caso de alguien que vos hayas visto, que hayas tratado, que fue un caso que te pareció, mejor dicho, que tuviste gusto frente a ese caso con péptidos. Bueno, yo vengo trabajando en péptidos hace más de 3 años ya. Ok, Listo. Entonces, gran parte de los pacientes que yo veo son pacientes que tienen enfermedades muy complejas, ¿cierto? Enfermedades autoinmunes. Y una vez tuve la oportunidad de, cuando estaba empezando, de tratar a una paciente con una colitis ulcerativa. ¿Listo? Eso es una enfermedad en donde el intestino se llena de úlceras. ok, ¿Cierto? Y sangran y wow. bueno, o sea, es una enfermedad muy compleja porque los pacientes pierden peso muy fácil, Adulta sí, o... Ok, adultos, y es una paciente que ya había estado en manejo por su reumatólogo, que ya habían hecho bastantes cosas, pero pues no tenía solución completa Esteban de los síntomas y empezamos a hacer un manejo con un péptido bastante sencillo, bastante conservador, por decirlo así, y la paciente, o sea, al día quinto ya no tenía sangrado wow, rectal. O sea, eso es algo que para un paciente que tiene esa enfermedad es demasiado significativo. O sea, decir, wow. ya no estoy sangrando cuando va al baño. Entonces, uno dice, aquí hay un campo de estudio súper chévere y súper interesante que dice, hay mucho por descubrir. Y yo te hago una pregunta, ¿y la paciente tuvo que seguir continuamente con el tratamiento de péptidos o fue un tema de solucionarse y Y ya lo ya, paró? bueno, cuando hablamos de ese tipo de situaciones de salud que son enfermedades autoinmunes, son condiciones crónicas, Ok, ¿cierto? Ese switch de la enfermedad autoinmune a veces se puede encender por estrés o porque el paciente acaba de tener, no sé, mala calidad de sueño varios días o porque le dio una infección, entonces se le bajan sus defensas y ahí se reactivan. ok,
La paciente después de eso realmente estuvo pues muy, muy, muy bien. Ella tuvo una especie de recaída, sí, un tiempito, pero más que todo fue por un tema de estrés emocional. Y realmente nunca volvió a llegar al punto en donde estaba cuando nos volvimos a ver. Ok, súper, me encanta esa historia. Yo aquí pensando, ahorita mismo esos péptidos, de todo el tema como de bajar de peso, Ujú. ¿qué me puedes decir de esos péptidos, Caro? Son espectaculares, te voy a decir eso. Son Sí. una cosa maravillosa. Creo que esto vino a cambiar la historia de cómo se cuenta la obesidad. Ok, La obesidad es una enfermedad muy compleja en donde hay muchos factores implicados y se trata mucho más de tener fuerza de voluntad, ¿cierto? Cuando uno piensa en una persona obesa, a veces es estigmatizada porque es una persona descuidada, es una persona que no pone de su parte, no tiene actitud. Y es una enfermedad en donde por el mismo desorden metabólico que hay hormonal, ese cerebro no puede tomar las decisiones correctas, por ejemplo, al momento de escoger un alimento. Entonces siempre es un cerebro que está inflamado y se va a ir por un alimento que lo va a inflamar más. claro. Cuando entran los GLP-1, que son estos medicamentos para perder peso, la historia es otra, porque es realmente el primer medicamento que ha mostrado efectividad en cambiar el cómo esas hormonas tienen acción sobre el cerebro y el comportamiento hacia la comida. Lo que primero había eran medicamentos que actuaban directamente sobre las sustancias del cerebro, propias del cerebro, que activaban el apetito, pero no tenían un impacto a nivel del resto de hormonas del cuerpo. Aquí sí, aquí estamos orquestando una respuesta muy compleja en donde se integró todo el algoritmo del paciente y se está cada vez dilucidando más cuáles son todas esas hormonas que hacen que alguien gane peso, lo acumule grasa y que lo pierda fácil o que sea difícil. O sea, digamos que una persona que es obesa, que tiene como solución hacerse una cirugía, Ajá, ahorita puede tomar un camino para totalmente. aplicarse péptidos. Totalmente. Y recientemente se terminó la tercera fase de estudio en la que estaba, por ejemplo, el Retatutride, que es uno de los más nuevos que están a punto de ser empezados a comercializar y la FDA realmente ya va a aprobar el uso del medicamento porque pasó todas las pruebas. Y aquí lo que estamos viendo es que los pacientes no solamente están solucionando el tema de obesidad, sino que también un hígado graso, un Ok. páncreas graso. O sea, el impacto es muy grande en lo que está pasando en las personas. Entonces, para mí, esto ya cambió la historia en Claro, medicina. una pregunta para todas esas personas que quieren empezar un tratamiento, por ejemplo, de péptidos, que dicen, no, es que eso es muy costoso o eso la verdad no es para mí. Ujú. ¿Qué les podemos decir a ellos exactamente? Los entiendo, porque un péptido hecho con los estándares que deben cumplir tiene un precio que para nosotros, digamos, en nuestra moneda es un valor significativo. Ok, ¿Listo? O sea, en que pesos. en pesos. O sea, si tú tienes que sacar para un medicamento, por ejemplo, un Mounjaro, unos 400.000, 500.000 pesos para una dosis, no, es importante, no lo vamos a ¿Esa dosis decir. cuántas aplicaciones tiene? Entonces, podría ser una, bueno, hay otro vial más grande que tiene muchas más dosis, pero digamos que arranca alrededor de los Ok. 300.000 pesos en adelante. Pero realmente todo lo otro que eso va a traer a favor de la salud y de la vida de las personas va a impactar en todo, Esteban. O cien sea, por ciento. eso va a impactar en tu Ja, productividad, en el 100%. cómo tu cerebro interpreta la realidad, las emociones, el cómo te sientes de energía, la calidad del sueño, o sea, el desempeño sexual, el desempeño físico, absolutamente todo. Entonces tú dices, esto es una inversión que si las personas la pueden hacer y hacen pues como todo para que eso se dé, realmente vale la pena. 100%. Mira que, por ejemplo, yo hace poquito tenía una conversación con un amigo Ajá, y yo le decía, me quiero empezar a aplicar péptidos. Y él me ajá. decía, weón, ¿para qué? ¿Cierto? Si uno ya produce todo. Pero al final lo que yo te mencionaba a ti cuando teníamos la consulta, creo que uno hace lo que hace para uno potencializar sus habilidades. Yo me ponía a pensar
en un Jeff Bezos, Ajá, en un Elon Musk, sí, en grandes empresarios, yo estoy total, totalmente convencido que ellos las cosas que hacen son cosas que les potencializan a ellos sus habilidades y por supuesto total, estoy convencido que se aplican péptidos. total, De hecho hay entrevistas donde ellos mencionan eso porque claro, al final es uno buscar también esa longevidad que le permita a total. uno, claro, si el cerebro, no sé, o el organismo se envejece X Ujú, porcentaje en el año, como uno hasta disminuye un poco eso o alarga total. más, ¿cierto? Con un buen estilo de vida, con unos Ajá. buenos suplementos, que es muy importante. Sí, tienes toda la razón y de hecho ellos abiertamente lo comunican. Muchos de ustedes saben que ellos patrocinan estudios, investigación en todo el tema de Correcto. longevidad y no solamente en péptidos, o sea, en todo lo que son terapias con tecnología hiperbárica, con infrarrojo, incluso el mismo Sí. Elon Musk es una persona que está en Un Cristiano terapia Ronaldo, o sea, total, gente de alto hasta rendimiento. total. Eso, y miren que los péptidos, ahora que mencionas deportistas de alto rendimiento, es algo que se viene utilizando hace muchos años, o sea, muchos años, y los péptidos, por cierto, nacieron en la guerra porque se necesitaban super soldados, Ok. listo, sobre todo que en Rusia, Wow. en la Segunda Guerra Mundial, se adelantó muchísima investigación buscando, obviamente, pues vencer a América y a todos los aliados para poder ganar esa guerra y eso llevó a que tuvieran muchísimos avances que es hoy en día pues lo que ya la gente está como descubriendo y que sale a la luz. Eso no lo sabía. O sea, los Sí, péptidos fueron creados en un momento de guerra. sí, gran parte de esos péptidos porque necesitaban que esos soldados se recuperaran rápido de Wow. lesiones, entonces de ahí empezó a descubrirse qué pasaba con el BPC y Wow. hay unas cosas maravillosas, maravillosas al punto de decirte que hay péptidos que tienen patentes, o sea, mundiales registradas para uso en entornos clínicos, en humanos, con investigaciones de más de 40 años, que van a evitar que si a un paciente le da un infarto cerebral, o como lo llamamos, pues un infarto cerebral, una isquemia cerebral, ese paciente no vaya a perder tanto tejido en sus neuronas y no quede con secuelas que sean permanentes. Entonces se Wow. utilizan en hospitales como en Wow. Alemania, como en Austria, y son legales y son administrados por médicos. Wow. Listo, estamos hablando de mercado negro. Entonces mira esto, el avance Wow. es como wow, o sea, y nosotros estamos descubriendo eso. Claro, yo te hago una pregunta. ¿Cuál puede ser uno de los péptidos más antiguos que tiene más tiempo? La insulina. La Ok. insulina fue casi que el primer péptido oficial Ok. que se obtuvo, obviamente fue a través de obtenerlo de porcinos y utilizarlo en esas personas que tenían el mal del azúcar y que se necesitaba evitar que se murieran. Entonces, mira, Súper. o sea, muchos de esos medicamentos que utilizamos hoy en día en la medicina, en endocrinología, en reumatología, son péptidos. Ellos siempre han estado entre nosotros, o sea, hacen parte de la ciencia. Lo que pasa es que como hay tantos y hacen cosas tan maravillosas, son pues una cosa loca para quienes estamos aprendiendo y descubriendo eso. Súper. Me encanta eso. Vamos a tocar aquí un tema que ahorita también está muy Ujú. común, que es la longevidad. Ay, me encanta. ¿Qué recomienda Caro para a lo largo del tiempo? Por ejemplo, yo que estoy joven, una Ujú. persona joven que nos vea, un doctor, un Ajá. profesional, que quiera apuntarle a cada vez tener una mejor longevidad, ¿qué recomendaciones se le pueden dar a esas personas? Bueno, me encanta. Y que preguntes eso, Esteban, porque yo creo que acá la gran mayoría sabe que cuando uno habla de longevidad es hablar de estilo de vida, de dormir bien, de hacer ejercicio, de comer saludable. Pero lo que más ha demostrado la ciencia, que realmente tiene un impacto y que hace que las personas sean muy longevas, es el cómo tú gestionas el estrés emocional. Súper. O sea, una cosa que no tenés que mover un dedo, no tenés que ir a preparar un plato, no te tenés que desplazar a ningún lugar a hacer actividad física, es el cómo tú percibes la realidad y cómo te enfrentas a esas cosas difíciles que la vida te puede mostrar como un proceso de aprendizaje. Las personas más longevas que se vio en los estudios son aquellas personas que mejor manejan las emociones y el estrés y son las más sociables, las que más les gusta conectar. Súper. Y eso es vital para que nos mantengamos vivos.
O sea, que definitivamente. constantemente comuniquen sus emociones, se Total. desahoguen. Sí, o que a ti te llegó un problema. Ay, bueno, listo. Tengo que facturar tanto porque hay que pagar eso, hay que pagar lo otro. Se siente la emoción, se vive y en la medida que pasa se suelta. Ya, Ok, te concentraste 5 minutos ahí, respirás, volvés a tu centro y seguís. ok. Porque eso simplemente es un instante de todo lo que pasa todo el tiempo. Entonces imagínate uno concentrar toda la energía en el montón de cosas y de decisiones que tenemos que Claro. tomar todo el tiempo. Eso es un desgaste energético súper alto. ¿Qué acciones recomienda Carolina para hacer en un momento en donde una persona pueda sentir estrés? Bueno, yo respeto muchísimo, obviamente, las creencias religiosas de cada uno de culto, pero para mí es súper importante siempre recordarme en esos momentos difíciles que Dios siempre ha estado conmigo. Súper. Entonces lo que yo hago es hacer como una mirada por el retrovisor y empiezo a acordarme de otras cosas que han pasado, que en su momento tenía miedo y yo decía, y Dios siempre ha estado conmigo. Entonces ahí es donde uno como que respira y simplemente tú confías porque la vida siempre te sostiene y Dios siempre te acompaña. Entonces es como confiemos, confiemos y vamos para adelante. Dios es el único que le da a uno esa fe y esa tranquilidad en Absolutamente. los momentos más Total. complejos y claramente aprender a respirar y diferentes acciones que se pueden implementar que también le da a uno como esa fortaleza. Ahora, entendiendo esto, Caro, algo, por ejemplo, alimentación para el tema de longevidad. Bueno, muy importante los vegetales. O sea, todo lo que sea de todos los colores, que tenga muchos antioxidantes, que tenga todos los polifenoles, todos esos nutrientes, definitivamente le van a ayudar al cuerpo de nosotros a combatir todos los días la polución, la exposición a los químicos, el estrés, los alimentos contaminados. Eso es fundamental. ¿Listo? Súper. Mantenernos súper hidratados, evitar obviamente todos los alimentos procesados, eso es muy importante. Y algo que también es muy sencillo, pero que nos puede costar a veces, el tema de los horarios. Por ejemplo, Sí. respeta los horarios en los que tu cuerpo siempre se alimenta. Eso es básico porque es tener un orden, ¿cierto? Una sincronía que finalmente a eso es que está llamada la biología y la naturaleza, a seguir los ritmos de la vida. Caro, sabes que vos tocas un tema que me parece lo más interesante, que son los alimentos procesados. Ujú. A lo largo del tiempo yo he venido escuchando mucho, me gusta mucho escuchar profesionales y personas realmente que admiro mucho desde la parte espiritual, crecimiento personal. En este caso está, por ejemplo, un Tony Robbins o Me personas que encanta. realmente, yo te conté que hace poquito me vi un documental que es de este man de Brian Johnson, Ajá, sí, donde ahorita mismo la gente viene teniendo mucha conciencia sí. y conociendo más este tema de los alimentos. Y la parte de los alimentos procesados realmente es muy malo, ¿cierto? Todas esas salchichas, todos esos jamones que, por ejemplo, existen en este momento, porque al final, entendiendo un poco más esto como desde el desconocimiento científico, Ujú. al final el trabajo que esto tiene internamente, cuando tú te lo comes, digamos que eso hace, no sé, que el cuerpo no reaccione bien o que lo Ujú. procese de una forma muy lenta. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de eso? Bueno, ese tipo de alimentos pues fueron creados o fueron modificados en la manera en que se preparaban, buscando obviamente también una permanencia extrema más allá de su vida útil. ¿Por qué te menciono eso? Porque aquí haciendo la analogía, cuando uno piensa en longevidad, muchas personas piensan que longevidad es vivir muchos años a costa de lo que sea. O sea, poniéndote de todo. ¿Listo? Tomándote 50.000 pastillas, inyectándote todos los péptidos que puedan existir, todos los sueros. Y así es como piensan que van a vivir 150 años. Pero miren, cuando nosotros nos empeñamos también en no entender que hacemos parte de unos ritmos de la naturaleza, empiezan a pasar cosas
como cuando intentamos crear alimentos procesados para que duraran mucho tiempo, ¿cierto? Adaptándonos a las sequías, a guerras, a muchas cosas para no morir de hambre, pero ese no es el ciclo natural de las cosas. Entonces, cuando uno habla de longevidad, retomando pues como esto que te estoy diciendo, no es vivir muchos años solamente, o sea, longevidad realmente es que tú vivas los años que te toque vivir o que tengas que vivir en el mejor nivel en el que tú puedas estar. Listo. Eso es muy importante. Porque no, la idea no es que nos obsesionemos con un número, que la edad biológica, que la edad cronológica. Miren, incluso en los congresos internacionales de medicina de longevidad, cada vez, Esteban, se hace más énfasis en decir que los exámenes que nosotros mandamos para mirar la edad biológica de alguien, realmente ese número pasa a un segundo plano. Estamos hablando es qué tan vital se siente una persona, independientemente de que tenga 20, que tenga 30, que tenga 60, qué tan energético, qué tantas ganas tiene de vivir la vida, y eso es longevidad. Listo. O sea, Ok. más allá de pensar es que yo me veo de 150 años haciendo tal y tal cosa, ¿cierto? No tiene sentido, por ejemplo, que alguien a los 30 años tenga el nivel de energía de alguien de 80. Y ahí es donde entra la medicina de longevidad. Entonces, como, vení, no, o sea, vos tenés 30 años, pero ¿por qué te estás sintiendo así? Entonces, más allá del número, es como, porque qué está pasando en tu biología, qué está pasando en tu cuerpo, que no estás viviendo acorde a esos ritmos naturales y a lo que debiera ser, ¿cierto? Entonces ahí eso es muy bonito. Y Wow. empiezas a hacer unas conexiones gigantes porque uno dice, finalmente yo siento que todo lo que está pasando es porque nos estamos haciendo conscientes de que nosotros somos parte del mundo, de la naturaleza, del universo, y no que la tierra nos pertenece. O sea, que las Mira eso. personas tengan como ese deseo realmente de querer hacer, de querer vivir. Y estar en un estado de conciencia, de respeto por el entorno en el que vivimos, por nuestro cuerpo, ¿cierto? Y es como entender que somos parte de un todo, ¿listo? Y que las cosas hay que vivir en un ritmo natural. ¿Sabes qué? ¿Qué opinas vos, por ejemplo, ahorita de este Brian Johnson, que Ujú. él pues está invirtiendo muchísimo dinero en todo el tema de longevidad, le apunta a vivir 200 años? ¿Usted qué opina de eso, Caro? Pues, a ver, me parece una nota, Esteban, que él tenga el recurso, que es dinero, para poder hacer investigación, porque eso nos va a servir un montón. Sí, Listo. total. Que lo pueda lograr, pues no lo sabemos. Listo. Muchos podemos estar muertos para cuando él tenga 200 años. Eh, pero pues yo pensaría que más allá de eso, creería que lo haces como por esos fines de investigación, de pensar en qué puede aportar a la sociedad desde su poder adquisitivo, el poder que tiene de influenciar a las personas. Creo más bien que es eso. ¿Usted cree que con las herramientas que tenemos hoy el ser humano puede llegar a durar cuántos años bien vividos? Pues lo que se habla como desde la parte científica es que podríamos llegar a vivir hasta 150 años, 150. que es mucho, pues. Sí. Hay gente que me dice, ay no, qué pereza vivir hasta los 150 años. Pues a mí me parece muy curioso porque Sí. yo sí soy de las que digo, qué bueno llegar a viejita, pues sí me imagino en muchos escenarios. Pero pues no sabemos que nos encontremos en el camino de descubrir todo ese tema de longevidad. Desde que uno tenga la vitalidad y las ganas, es lo más Adelante. importante, porque usted lo dijo, creo que es más también como ese deseo de querer hacer, ¿cierto? Sí. Hay muchas personas que muy jóvenes pierden hasta el sueño, el entusiasmo, Mm. y Sí, y es como estar muerto en vida, es como estar muerto en vida. literal. Correcto, totalmente de acuerdo. Me encanta eso. Bueno, y recomendaciones, por ejemplo, o sea, jóvenes, tantas vitaminas ahorita que se ven, tantas cosas, que puede ser bueno para seguir apuntándole como a ese buen rendimiento. Bueno, eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Los suplementos son ayudas en momentos puntuales, pero siempre también hay que medir.
Miren que a veces las personas podemos pensar que, ay, entre más antioxidantes tome mejor, pero resulta que si se te va la mano en antioxidantes, también aceleras un proceso de estrés, eso se llama estrés reductivo. Ok. Listo. Y en lugar de ayudar a que tus células estén súper lindas y tus tejidos y todo, lo que estás haciendo es acelerar por otra ruta el proceso de envejecimiento. Entonces, siempre acompáñense de un profesional que sepa, que mida. Uno no puede prescribir algo si no lo mide. Listo. Que porque lo vio que lo hace una persona, inmediatamente no quiere irlo a hacer. Me Totalmente. pasa, ¿cierto? Muchas veces uno, por ejemplo, uno escucha una entrevista o algo así y uno ve que una persona que uno admira está haciendo X cosa, inmediatamente no lo quiere hacer. Ya. Mañana empiezo. Y mejor dicho, me pasa porque yo como que lo escuchaba e inmediatamente lo pedía, Ajá. pero ya entendí que realmente todos los cuerpos también tienen como su Así es. diferenciación y es importante también tener un especialista que lo acompañe uno en eso. Totalmente de acuerdo. Súper caro, eso me parece fascinante. Bueno, entendiendo esto, un tema que nos saltamos ahorita, que quiero como mencionarlo, Ajá. y es el tema de los péptidos y el cáncer. Mm, claro, súper eso, que muchas personas piensan que son incompatibles, Sí, pero déjame decirte que no. Imagínense que también hay unos péptidos que en su momento cuando se desarrollaron pensaron que iban a ser muy útiles para que las personas fueran más resistentes a las gripas por virus, bueno, y a las pandemias. Y con el tiempo se dieron cuenta que esos mismos péptidos ayudaban a que las células de nuestro cuerpo que luchan contra el cáncer se potenciaran. Entonces, hay un péptido en particular que está aprobado en más de 30 países del mundo para el uso en humanos. Y ese péptido en algunos países se utiliza de manera conjunta para la quimioterapia, por ejemplo. ok. O situaciones tan complejas como una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, que es la que tiene Justin Bieber, por ejemplo, que es una enfermedad que te da porque te pica una garrapata y eso Sí. altera todo tu sistema inmune y es muy difícil de tratar. O un VIH, ese mismo péptido se utiliza para pacientes con VIH, con hepatitis. Entonces mira que realmente sí hay terapias que se combinan o se apoyan con péptidos. Wow. Y, o sea, ya se han tenido casos que funcionan. Sí, claro, y de hecho son péptidos, como les decía, que están avalados en varios países del mundo, incluso para indicación en cáncer. Entonces, Wow. mira que uno dice, wow, es impresionante. Sí, porque sabes que últimamente, no sé, se ven muchos escenarios, por ejemplo, Mm. personas enfermas, Ajá, ¿cierto? Y este tipo de herramientas creo que también han llegado a, claro, apoyar como en claro, esa parte. Y eso me total. parece fascinante. Hay un tema caro cuando nosotros vivimos la consulta que me gustó mucho y es también buscar entender la enfermedad desde la emoción. Sí. Porque muchas veces yo soy de los que pienso y personalmente cada que a mí me da una gripita o cualquier huevonada, Ujú. inmediatamente yo tengo un libro que a mí me gusta leer mucho donde dice emocionalmente qué significa cada Me enfermedad. encanta. Porque, claro, al final uno taparse los ojos y creer que simplemente es algo que me dio porque sí, ¿cierto? No, hay algún estrés, una carga, una emoción, cosas que Absolutamente. realmente están por identificar, pero que mucha gente simplemente va al médico, le mandan un acetaminofén y ya, Ajá. se quedan con eso, sin entender realmente cuál fue la emoción que hay detrás. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, me encanta. Me encanta porque yo también pienso exactamente lo mismo. Obviamente hay que entender que no todas las personas quieren o están dispuestas a hacer ese ejercicio como de mirar hacia adentro y preguntarse qué me viene a mostrar esta enfermedad como maestro de vida. Las enfermedades o los síntomas realmente son maestros. Pero no todas las personas, digamos, que están en ese momento de la vida en los que quieren pensar en eso, porque es que mirar adentro es doloroso. Cuando Claro, tú tienes que aceptar algo, comprender, aceptar, eso no es fácil. Eso no así es fácil y es. eso duele. Pero para las personas que de pronto les parece chévere y que conectamos con eso, es muy bonito porque
desde la parte médica uno siempre se va a encontrar casos, Esteban, que son un reto, que son un desafío como desde la parte científica. Y de hecho para mí son muy interesantes porque yo soy muy de medir, de corroborar, de la evidencia, pero también me he permitido empezar a descubrir otras cosas también por experiencias personales en donde uno dice, wow, esto me estaba pasando porque necesitaba comprender el qué me estaba diciendo, por ejemplo, a mi subconsciente. ¿Qué ejemplo te voy a poner de eso? Hubo un momento de mi vida en donde de la nada yo empecé a tener molestias con un tema de ojo seco y una inflamación en la córnea muy tesa, o sea, tan compleja que en ese momento, adicional a las gafas que me había prescrito la oftalmóloga y al montón de gotas, porque eran todo tipo de gotas, yo tenía que utilizar unas gafas con una cámara de humedad, listo, porque el lugar en donde trabajaba en ese momento tenía aire acondicionado. Okay. Y a mí me generaba muchísima frustración porque yo buscaba como por todos los lados científicos qué hacer para eso y yo no entendía el por qué. Y por cosas de la vida conocí a una persona como que me tocó el tema como bueno, lo de la enfermedad y empecé como a trabajar en eso y me di cuenta que había algo que yo no había sanado particularmente con una persona y cada vez que yo veía a esa persona yo me decía pues mentalmente no quiero volver a ver a esta persona, no quiero volver a saber nada de esta persona. Okay. Claro, entonces, ¿qué hace la mente para protegerte del dolor que no quieres sanar o de la herida que no quieres perdonar? Wow. Te retira, te retira. Esa es la respuesta del subconsciente. El subconsciente siempre va a sacar el instinto de supervivencia, pues y si no fuera por eso nos hubiese comido un león en las cavernas y no existiría la humanidad. Y es lo lógico. Miren que es muy bonito porque finalmente todo lo que pasa, que pensamos que está en un plano espiritual, se conecta con lo físico, con lo mental. Eso es imposible de separar. Lo que pasa es que yo creo que apenas como especie nos estamos dando cuenta de eso. Y lo veo en mis pacientes también. Entonces, como que vení, o sea, llevamos trabajando 6 meses, llevamos haciendo de todo, te he mandado muchos exámenes, hemos intentado esto y lo otro y llegan después a una cita y le dicen a uno, no, es que imagínate que me encontré con esa persona y tuvimos una conversación y no me volvió a doler el estómago. Entonces uno dice, pucha, o sea, ¿sí me entiendes? Wow. Uno es como que definitivamente eso existe, eso es real y pasa. ¿Y qué tan consciente ves, por ejemplo, a las personas con esta información? Es decir, ¿crees que muchas veces lo que yo veo es que las personas por salir como con una solución fácil, de hecho lo hablábamos también ahora, por ejemplo, con María, que es mi novia, que ella tiene, por ejemplo, como algo específico, el hecho de que, claro, muchas veces a ti te mandan un medicamento, ese medicamento prácticamente usted ya se lo dan de por vida. ¿Crees que este tipo de enfermedades también se pueden tratar emocionalmente? Sí, de verdad que sí. Nosotros como médicos y como científicos siempre obviamente tenemos el deber de buscar esa parte biológica. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando? De pronto se subió esto, se bajó lo otro. Pero como te decía, se han documentado casos y que pues para mí todavía son muy difíciles de explicar desde lo poco que comprendo de eso. Personas que se sanan de condiciones que uno pues sabe como esto no tiene cura. Wow, sí. ¿Cierto? Entonces uno se queda como sin palabras. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Pero es algo innegable. Yo creo que un porcentaje muy alto de los médicos lo vemos, ¿cierto? Sea porque pasan nuestros pacientes o porque bueno, trabajamos en hospitales y uno observa ese tipo de cosas y son mágicas. Sabes que yo en lo personal lo creo, esta enfermedad es tiroides, para que aquí contemos un poquito. Y creo que enfermedades también que supuestamente no se quitan, también me he atrevido como a conocer un poco y a entender el poder que tenemos mentalmente, de también, claro, reconocer las enfermedades que se pueden generar y también asimismo también cómo las puedes curar.
porque realmente son emociones reprimidas, ¿cierto? Que Así muchas veces es, queremos huir de ellas, muchas veces no queremos expresar algo, muchas veces total. estrés crónico, ¿cierto? Un montón de situaciones que simplemente nos hacemos los bobos en la vida y que no le damos conciencia a eso, le damos un stop a entender realmente el cuerpo que nos quiere comunicar y así mismo dar la solución correcta. Total. Súper esto. Hay algo caro, muchas veces la gente, creo que de por sí me pasa, estamos bien, pero queremos potencializar mucho más nuestro estándar, nuestro nivel de energía. Ujú. ¿Qué le recomendamos a esas personas? Pues yo voy a hablar desde mi experiencia y yo creo que es soltar y aprender a perdonar. Perdonar no implica olvidar, ¿listo? Que uno va a tener amnesia, Ok, porque hay cosas que pues sí, van a estar ahí en nuestras vidas, pero cuando tú sueltas esa carga y tú perdonas y tú dejas ya ir esa emoción porque ya la viviste, ya la sentiste y ya estás conectado con lo que está pasando en el presente, eh, automáticamente tú sientes como que te elevaras. Eh, y a mí me pasó, pues digamos que esto no lo habíamos pensado hablar en el podcast, pero ahorita que estamos hablando de esto, yo en una situación de también particular en mi vida, eh, como que ahí fue donde yo caí en cuenta de cómo me podía sentir yo si yo perdonaba. Y era que había tenido una situación particular con una compañera de un trabajo en el que yo estuve y que había pues como una especie de matoneo, que uno cree que a un adulto no le van a hacer bullying o que no le van a molestar, claro que sí, eso pasa en los trabajos entre los empleados. Y digamos que eso en su momento para mí era muy complejo de manejar. Y un día, pues yo siento que eso fue como algo de Dios porque yo tuve un sueño en el que yo veía a esa persona y es muy curioso porque yo la veía como entre las nubes, pues como si estuviéramos en el cielo y yo también, y la veía literal como si fuera un oso de peluche. Entonces, ese sueño es súper, súper bonito para mí y es bastante importante porque en ese momento yo empecé a abrazar a esa persona y a decirle como te amo, te amo, te amo y como no importa lo que yo haya pasado. O sea, yo le decía a muchos niños, éramos simplemente unos niños, listo. O sea, es como del niño de que éramos personas que todavía estábamos desde la inconsciencia, que todavía lo estamos, pues, porque a nosotros nos falta mucho por aprender, pero cuando yo desperté ese día, yo dije, solté una carga gigante. Y al claro. otro día, y ese mismo día, porque trabajábamos en la misma oficina, yo vi a esa persona y yo entrar a ese lugar con esa serenidad y esa paz de que, pues, no me importa, esto va a pasar. Ya. Obviamente no te voy a decir, ay, sí, nos volvimos pues súper amigas, no, obvio no, pero tú aprendes a dejar ir eso, cien porque por ciento esas maletas pesan, o sea, eso te opaca los momentos de felicidad que la vida tiene para mostrarte. Entonces como ya pasó. Y yo creo que desde ahí uno aprende a soltar, a enfocarse en lo que realmente importa. Porque si tú te pones a concentrar la energía en eso, pues lo que haces es potenciar también esos estados emocionales que realmente no le ayudan a uno mucho. 100%, yo digo que si uno tiene pensamientos, situaciones y cosas que lo cargan a Total. uno, suelte. Ya, Simplemente comunique, qué bueno es poder expresar las cosas, qué bueno es... Yo creo que muchas personas a veces son muy calladas y viven un montón de situaciones internas que no comunican. Creo que también darse la oportunidad de expresarlo y comunicarlo realmente te va a hacer sentir mucho mejor. Creo que es ahí donde tenemos la tarea. total. Claro, aquí ya para que vayamos cerrando, algo que me parece interesante. Hace poquito estaba hablando con un amigo, un conocido que en el gimnasio me lo encuentro, una persona como de 76 años, Wow, me súper encanta, activo, me entrena encanta. 2 horas al día, Ajá, siempre me lo encuentro súper temprano. Y me contaba hace poquito que se hizo un procedimiento grande en sí, todo el wow. tema de longevidad, hizo una inversión Ujú. importante, como que le Súper, hicieron, mejor dicho, eso fueron como 4 días, me encanta. una cosa, o sea, como súper completa. Ajá,
¿Qué opina usted de esto? Porque es que yo veo que, claro, ahorita hay empresarios ya adultos que quieren apuntarle mucho al tema, claro, de mejor duración, mejor rendimiento, como tú hablas ahora, por ejemplo, sexual, en En todos el los sentidos, en el entrenamiento, entrenamiento, todos. total. ¿Usted qué recomienda con eso? Es decir, una persona, por ejemplo, que, hijo de madre, tiene 70, 75 años, 60 años, Ujú. y empezó a escuchar del tema de la longevidad, del tema realmente de todo este tema péptidos, células madre, ¿qué se le recomienda a esas personas? Me encanta lo que me acabas de contar de tu amigo, porque gran parte de eso es lo que hago en el día a día con mis pacientes. Y bueno, uno es que aquí hay que construir equipo. O sea, cuando tú vas a trabajar en cualquier cosa y específicamente en un tema de salud, tú debes estar conectado con el paciente, ¿listo? Y que tu paciente confíe en ti. Eso es muy importante. Y lo otro es que no es algo que tú vas a hacer rápido y que vas a despachar al paciente como, bueno, te pones eso. O sea, acá se conecta uno muchísimo también como desde la empatía, desde la escucha, listo. ¿Qué necesidades realmente tiene ese paciente? Porque si tú quieres ver y hacerle todo en un solo día, a lo mejor no estás teniendo en cuenta o estás ignorando que es que el paciente lo que necesitaba realmente era empezar a mejorar las funciones de ejecución a nivel cognitivo, ¿cierto? Y eso es de tiempo. Entonces, hacer ese tipo de experiencias es genial porque Sí, tú estás al lado del paciente acompañándolo desde el momento cero hasta el momento mejor dicho, eso como que después. le hicieron de todo, cámara con luz Me infrarroja, eso le encanta. pusieron como célula madre en la rodilla que le Súper estaba molestando, péptidos, sueros. genial. Si uno quisiera una experiencia así con Carolina, es posible hacerla. Por supuesto. Parte de lo que nosotros hacemos con los pacientes, bueno, es primero conocerlos muy bien. Entonces, cuando ustedes van a venir acá, la persona que los está atendiendo, pues como de la línea de WhatsApp o del teléfono, les va a preguntar muchas cosas. Solemos mandarles a los pacientes un cuestionario un poquito extenso, Esteban lo sabe, Un ¿cierto? Un poquito. poquito, pero muy, muy detallado. O sea, háganse de Sí, cuenta que cuando ustedes nos buscan a nosotros es como si estuvieran buscando un detective, ¿listo? sí. Una detective o un detective médico que quiere mirar milimétricamente todo, que realmente se va a involucrar en el caso de ustedes. Entonces, acá los vamos a medir, vamos a hacer muchas pruebas de medición, estamos pues con equipos que tengan validez en entornos clínicos y con esas mediciones nosotros tenemos nuestros algoritmos propios con IA, en donde hacemos varios cálculos matemáticos y ahí mostramos edad biológica, entonces Súper. de el corazón, del cerebro, Después de los exámenes. después de los exámenes. En la consulta hacemos pruebas, por ejemplo, a nivel cognitivo, entonces se van a dar cuenta que es una consulta de primera vez súper larga, porque Se hagan nota. aquí, es como si fuera una Me primera emociona y cita, todo. sí. Entonces Sí. uno conversa mucho con el paciente, lo escucha, cualquier detalle es información valiosa para Sí. entender lo que está pasando. Y, y el paciente cada día tiene un esquema, entonces que nosotros preparamos en donde cada día se hace una cosa diferente. Entonces tenemos terapia de estimulación magnética transcraneal, tenemos terapia Wow. obviamente con péptidos, terapia con sueros, células madre, exosomas, entrenamiento cognitivo, muchísimas cosas que lo que vamos a buscar es que ustedes de aquí salgan súper potenciados. Familia, la verdad es que personalmente viví la experiencia. Yo, Caro, te felicito porque vienes haciendo un trabajo fenomenal. Realmente el Ay, que quiera gracias. cada vez potencializar más todas sus áreas. Si usted es empresario, si usted es profesional, si usted es un señor de edad. Yo hasta mi papá quiero traerlo, ha sido difícil porque a María, que ocupado, que yo no sé qué, pero Caro Ah, sabe sí. realmente que aquí cada vez personas de mi equipo, mi novia que amo muchísimo, Mm, realmente quise que ella también estuviera acá porque reconozco la capacidad que uno tiene de poder potencializarse y entender de claro. que vivimos muchas veces en inconsciencia, que uno cree que la solución está en que vaya al médico a que le manden una pastilla
Y no, creo que ya se viene un despertar de conciencia importante, que es realmente lo que quiero resaltar aquí, lo que te felicito, Caro, Ay, que gracias sigas a cada vez ti por tu trabajando confianza, todo. muchísimo más eso. Y yo me quiero ir con una pregunta más, y es, ¿qué se espera para los próximos 10 años en el mundo de la longevidad? Eh, yo creo que se espera tener como superhumanos. Eso es lo que se viene. Súper, Todo lo que es el rendimiento humano potenciado por la tecnología, la innovación y súper. la investigación científica, eso va a ser una cosa loca. Mejor dicho, no se quede atrás. Si Sí, usted en este momento quiere potencializarse y trabajar por ser un superhumano, venga donde Caro. acá los esperamos. Y cada vez trabaje en esto, aliméntese mejor, edúquese, escuche buena información, trabaje en cosas sencillas, pero que realmente lo van a potencializar. Caro, Ay, gracias. Esteban, Me gracias encantó por la mucho este espacio. invitación. A mí también. Me lo Que se disfruté repita. total, me lo disfruté muchísimo y gracias pues a todos los que nos están viendo. Súper.